Hola, ¿qué tal? Yo soy Gisela Carlos Fregoso, soy profesora de la Universidad de Guadalajara y este es un video para explicar eh, cómo migran los conceptos, particularmente el uso del concepto de blanquitud. Bueno, esto es a raíz de un tweet que me enviaron, perdón, la perra está aquí emocionada viendo su sombra. Esto es a raíz de un tweet que me enviaron donde alguien pregunta que de dónde venía el concepto de blanquitud y obviamente ya le respondieron, incluso con foto de la parte del libro donde se saca el concepto. Pero el concepto de blanquitud es un término, sí, de Bolívar Echeverría, este filósofo ecuatoriano que se vino a vivir aquí a México y aquí trabajó un montón de tiempo, desarrolló este gran parte de su obra, ¿no? Si es un concepto de moda, yo creo que ha sido un concepto útil, ¿no? Ha sido un concepto útil en los últimos años. Alguna gente dice que lo puso de moda Tenoch Huerta, o Poder Prieto. Ciertamente sí lo han venido manejando, ¿no? Como dice esta frase, ¿no? Sin embargo, o sea, hay varias cosas que decir, pues, ¿no? Primero, que es bueno que los conceptos teóricos se usen para explicar la realidad, ¿no? Este, es bueno que lleguemos como a un entendimiento, o sea, que el concepto trascienda, salga de la academia, se fugue, digamos, y llegue a la gente, ¿no? Y que esos conceptos les sean útiles y que la gente los empiece a manejar. Pero ese trascender, o sea, que se fugue de la academia, tiene sus consecuencias y es que va a cambiar de significado, o sea, se va a resemantizar y no va a quedar el significado del librito, pues, ¿no? Es algo natural, digamos, en todas las palabras del mundo mundial, ay, sí, ¿no? Y en cualquier lengua, pues, ¿no? Las palabras se van a resemantizar. Y esto se le llama la migración del discurso, ¿sí? Los discursos, por supuesto, van a cambiar y a lo mejor el concepto de blanquitud que usa Tenoch Huerta, pues no va a ser el de Bolívar Echeverría, ¿no? Que Bolívar Echeverría, dicho sea de paso, pueden encontrar sus entrevistas en el internet, tan súper interesantes. Pero dicho sea de paso, blanquitud se refería no necesariamente al color de piel, sino a un estado civilizatorio que era necesario para el capitalismo y el ser moderno, lo que sea que entendamos por eso, ¿no? Entonces, hay gente que dice, por ejemplo, en esta, no debate, porque ni siquiera hubo debate, ¿no? En estos tuiteros, digamos, con estos tuiteros decían que blanquitud se refería más a un tema de clase social. Yo lo pondría más bien en una forma de ser, ¿no? O sea, que Bolívar Echeverría dice que es un espíritu, ¿no? Así con ese término lo usa. Es una forma de ser que no tiene que ver necesariamente con clase social, ¿no? Hay personas este, morenas, ¿no? Clase trabajadora, que, que tienen cierta forma de conducirse, de actuar, de estos disciplinamientos del cuerpo, ¿no? Que no hablan a grito pelón, como hablamos algunos, ¿no? Que para hablarle a alguien no es que silbe, ¿no? Entonces, eso era lo que Bolívar Echeverría le llamaba un espíritu, ¿no? Lo que entiende por blanquitud. Pero dentro de estas opiniones que había en Twitter era que blanquitud se confundía con las discusiones, sobre todo
anglos, particularmente de lugares como Estados Unidos. Y esto es un error, esto no es así. O sea, así como para decirlo en medio segundo, en Estados Unidos hubo segregación institucional, pues, ¿no? Estaba en las leyes. Eso quiere decir que hubo un racismo segregacionista que dividía a la gente entre blancos y entre no blancos, ¿sí? O sea, asiáticos, negros, latinos, migrantes, etcétera, 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 ¿no? Y eso se usó justamente, como alguien opinó en Twitter, se usó como como blanquedad, no blanquitud. O sea, en el Twitter se dice, no, es que blanquitud lo usan como sinónimo de whiteness. No, whiteness es blanquedad, ¿sí? Y por las discusiones o la migración de discursos, ¿sí? Por la gente que cotorrea, académicos que cotorrean con otros académicos, etcétera. A Brasil, por ejemplo, llegó como branquitude, ¿no? Que es sinónimo de blanquedad. Y últimamente, por ejemplo, en Colombia, se está hablando de blanquidad, ¿no? No porque no porque lo tomaron de Estados Unidos o alguien fue a Estados Unidos y dijo, ay, whiteness, blanquedad, sí, blanquidad vamos a decir aquí. No, o sea, sino que está en la migración de discursos, y, y de blanquedad migra a Brasil, ¿no? Como branquitud, branquitude, ¿no? Y a Colombia migra como blanquidad, ¿no? Que lo toma prestado el concepto del portugués de Brasil, ¿sí? Entonces, o sea, la ruta discursiva, si uno rastrea, ¿no? Con fecha, quién dijo qué cosa primero, quién habló con quién, etcétera, es un poco así la discusión. Y ahora, los estudios sobre blanquedad en Gringolandia son bastante viejos, pues, ¿no? O sea, hay un señor que ya se murió, que que es la primera persona negra en entrar a Harvard, por cierto, y que le hicieron el examen 2 veces porque no creían que pasaba el examen. Y él comienza a hablar antes de Fanon, por supuesto, antes de Frantz Fanon en Martinica, en el Caribe, y también perdón, están aquí nunca se despegan. Desde Francia, ¿no? Este señor en 1901 publica su tesis doctoral, El negro de Filadelfia. Es el primer estudio de sociología urbana. En 1909 publica Las almas del pueblo negro. Entonces, él comienza a hablar como en 1907, ¿sí? William Edward Bugard Dubois se escribe, ¿no? Y él habla de blanquedad en el sentido de whiteness, ¿no? Y hay una reunión, o sea, por ejemplo, ¿cómo llegó Frantz Fanon, otro señor, ya murió, de Martinica? ¿Cómo llegó a hablar Frantz Fanon de blanquedad? Bueno, su profe, o sea, no su profe de la escuela de buenos días, no, su mentor, pues, ¿no? Su mentor, Aimé Césaire, que también era de Martinica, intelectual, también hablaba de blanquedad porque le interesaba cómo era que en la Segunda Guerra Mundial gente blanca había matado a otra gente blanca, ¿no? Aunque eran judíos, pero eran blancos. Entonces, ¿cómo llegaron a las discusiones? Porque hubo un encuentro donde toda esta bandita se reunió, no Bolívar Echeverría, sino décadas antes, se reunió en un encuentro panafricano. Y ahí, ¿quién lo menciona esto? Lo menciona, está en algún lugar de las notas a pie de página que puso Frantz Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas,
en la versión de Akal. Carísimo el libro, pero bueno, en la versión de Akal. Y también están en algunas de las notas de pie de página de Leopoldo Sédar Senghor. Búsquenlo. Entonces, por ejemplo, si los gringos les preguntas cuándo se comienza a hablar de blanquedad, pues van a decir que aquí en México o que Tenoch, pues estamos así como que llegamos bien tarde, ¿no? Incluso si uno le pregunta a gente como Ana Ramos Ayas, ¿no? Esta académica puertorriqueña que hace estudios de élites y de blanquedad en América Latina, en Puerto Rico, Brasil, ¿no? Ella dice que América Latina, Colombia, Brasil, México, llega bastante tarde a la discusión. O sea, lo que se dice en redes sociales que es un concepto de moda, en realidad no es tan de moda, fíjense. Sí, llegamos bien tarde. Lo que pasa es que aquí estábamos clavados pues con hablar de clase social, etcétera, ¿no? Pero bueno, hacer esa diferencia, ¿no? Hacer esa diferencia que whiteness es blanquedad y es el concepto gringo que hace alusión a supremacía blanca, pero se ha resignificado también el concepto de blanquedad, porque lo retoma, por ejemplo, la académica Mara Viveros en una investigación que hace en el 2010 y tiene publicado, si ustedes googlean Mara Viveros blanquedad, ¡pum!, ahí les va a salir. Y retoma el concepto de whiteness, o sea, de blanquedad, y lo usa para una investigación sobre blanquedad, clases medias, etcétera, de Colombia, ¿no? De las clases medias de Colombia particularmente. Y 3 años antes, por ejemplo, Lipsovik, ¿no? Esta académica que hace estudios sobre comunicación, tiene este estudio sobre sobre la gente blanca y la apropiación de la música afrobrasileña y cómo capitalizan la música afrobrasileña, ¿no? Entonces Lipsovik habla de que, pues sí, podemos hablar de blanquedad, o sea, antes de Mara Viveros, pues, dice, podemos hablar de blanquedad, pero si nosotros, por ejemplo, estudiamos la música, etcétera, vemos que el ser blanco, ¿no?, ya no se refiere, o sea, no está haciendo alusión al concepto de Bolívar Echeverría de blanquitud. Dice, fíjense, toma Daniela Mercury, una cantante, googleenla, tiene una música muy bonita, toma Daniela Mercury y dice, miren, o sea, ella no es negra, no es afrobrasileña, canta música afrobrasileña y tuvo un éxito cabrón, ¿no? Muy fuerte. Entonces dice, lo que pasa es que para algunos ella sería blanca, pero ella es de Bahía, tiene el cabello un poco crespo. Entonces Lipsovik usa el concepto de blanquedad gringo, que acuérdense que, o sea, la migración del discurso, bueno, no sé, en esa cadena discursiva llega a Brasil y ella lo toma como branquitude para decir que pues la gente en contextos de mestizaje, la gente no es nunca suficientemente blanca. O sea, entonces su texto se llama Aquí nadie es blanco, ¿sí? Aquí ninguém es branco. Entonces, eso es en el 97 y por esas fechas, si ustedes se fijan, por esas fechas estaba cavilando publicó Bolívar Echeverría y pensó el concepto de blanquitud. Que no creo que haya conocido a Lipsovik, ¿no? Sino que cada quien estaba pensando por su cuenta, ¿no? Y Bolívar Echeverría sacó eso a propósito de los comerciales de televisión de México, que la mayoría era gente blanca, ¿no? Entonces, hay una entrevista, de hecho, al respecto, ¿no? Donde dice que hay sí, como que pareciera que hay una despersonalización, dice, cuando la gente mexicana ve la tele, prende la tele y ve pura gente blanca y no es capaz de reconocerse en esos comerciales,
dice causa una disonancia, en fin, causa lo que según él considera que causa, pero estaban como en esa misma sintonía, pues, ¿no? Que Lipsovic, por ejemplo, qué interesante, pese a que no se conocieron, ¿no? Bueno, disculpen el choro mareador, pero es que es bien interesante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la genealogía de blanquedad, blanquitud, ¿no? Es distinta en América Latina. Es distinta porque llegamos mucho después a la discusión. Hay gente, por ejemplo, que en Twitter dice que no viene ni al caso hablar de supremacía blanca en México. Yo creo que sí, porque sí tenemos no es la mayoría de la población, pero sí tenemos unas élites, ¿no? Unas élites que son blancas, ¿no? Son de piel muy blanca, pero que importa mucho, o sea, es importante la piel blanca, pero tiene un límite. Eso lo discutíamos Hugo Cerón y yo el otro día. Tiene un límite, ¿no? O sea, no importa qué tan blanca o blanco seas, pero si no tienes ese capital cultural, no puedes llegar muy lejos, ¿no? Y esa supremacía blanca, al menos en México y en muchos países de América Latina, como Perú, por ejemplo, donde los proyectos ideológicos políticos de mestizaje son similares, necesitas de ese hábitus, de ese espíritu del que habla Bolívar Echeverría. Y por eso es tan pertinente ahorita. Y no es un concepto de moda. De hecho, llegamos bastante tarde. Bye. Yuka les manda saludos. Bye.